Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The focus of our session this evening is Learning New Programs, JROTC and GEAR UP. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la edición de esta noche de Parent University. El enfoque de nuestra sesión de esta noche es Conozca los nuevos programas JROTC y GEAR UP. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. If you have not done so, please sign in to our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Si no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. You may type questions using the Q&A. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. JROTC and GEAR UP are two new programs that will provide additional exposure and learning opportunities to our students. In this session, we will learn about the impact and benefit of these programs. JROTC y GEAR UP son dos nuevos programas que brindarán exposición adicional y oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. En esta sesión aprenderemos sobre el impacto y el beneficio de estos programas. JROTC, the U.S. Army Junior Reserve Officers Training Corps, is one of the largest character development and citizenship programs for youth in the world. And GEAR UP is designed to increase the number of students who are prepared to enter and succeed in education after high school. Students receive support for increasing early college awareness and readiness. JROTC, el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Junior de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, es uno de los programas de ciudadanía y desarrollo del carácter para jóvenes más grandes del mundo. GEAR UP, diseñado para aumentar la cantidad de estudiantes que están preparados para ingresar y tener éxito en la educación después de la escuela secundaria. Los estudiantes reciben apoyo para aumentar la conciencia y la preparación temprana para la universidad. As our presenters discuss each topic, please type questions in the Q&A. We will pause to review any unanswered questions. Mientras nuestra invitada habla acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuestas. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. The JROTC and GEAR UP programs are under the direction of our Director of Career and Technical Education, College Career and Military Readiness, also known as CCMR, Ms. Jolante Payne. Los programas JROTC y GEAR UP están bajo la dirección de nuestra directora de Educación Técnica y Profesional y de los programas de preparación universitaria, profesional y militar, conocidos como CCMR, Jolante Payne.
Sharing with you about JROTC program is Tiffany Wilkerson, our CCMR coordinator. Tiffany Wilkinson, nuestra coordinadora de preparación universitaria, profesional y militar, compartirá con ustedes sobre nuestro programa JROTC. And sharing our GEAR UP program will be Janelle Thomas, Education Service Center Region 10 Consultant. Y presentando nuestro programa Gear Up está Janelle Thomas, consultora de la región 10 del Centro de Servicios Educativos. Good evening, greetings. Thank you for joining us this evening. I will be providing you a little bit of background information and giving you an overview of the JROTC program coming in the 2022-2023 school year at Duncanville High School. Saludos, estamos emocionados de que nos acompañe esta noche para aprender más sobre el programa JROTC que llegará pronto a Duncanville ISD en el año escolar 2022-2023. The community survey that was sent out, there was nearly 93% interest of community members who would like to see JROTC program at DHS. The program will help to build students' character, develop leadership skills, and allow them to learn about military careers. The program will launch in the upcoming school year and it's open to rising 9th through 12th grade students, and there are 100 seats available. En una encuesta comunitaria, a casi el 93% de los miembros de la comunidad les gustaría ver un programa de JROTC en la escuela secundaria de Duncanville para ayudar a los estudiantes a desarrollar el carácter, desarrollar habilidades de liderazgo y aprender sobre carreras militares. El programa se lanza en el año escolar 2022-2023 y está abierto a estudiantes del grado 9 al 12, grado en ascenso, y hay 100 asientos disponibles. Now I will provide you a few benefits and answer a few frequently asked questions as it relates to the JROTC program. Y ahora les proveeré algunos beneficios y preguntas frecuentes del programa JROTC. The JROTC curriculum includes lessons in leadership, health and wellness, physical fitness, first aid, geography, American history and government communications, emotional intelligence, all of which will ensure that we work to develop the whole child through this program. El plan de estudios de JROTC incluye lecciones en liderazgo, salud y bienestar, aptitud física, primeros auxilios, geografía, historia americana y gobierno, comunicaciones, inteligencia emocional y todo estos beneficios son experiencias que desarrollarán al niño en su totalidad. A few frequently asked questions. Do JROTC students have to join the military? And the answer to that question is no. Students do not have to join the military as a participant of the JROTC program. Algunas preguntas frecuentes del JROTC. ¿Los estudiantes de JROTC tienen que unirse al ejército? No, los estudiantes no tienen que unirse al ejército de los Estados Unidos. How do students enroll? There is an enrollment process for students to request for the JROTC program to be added to their schedule through the counselor at Duncanville High School. ¿Cómo se inscriben los estudiantes? Hay un proceso de inscripción a través de la consejera de la High School de Duncanville que los estudiantes pueden inscribirse en el programa. And finally, can students participate in JROTC and other activities? And the answer is absolutely. The program is scheduled within the school day, within the student schedule, which will allow them to participate in other clubs, organizations, and/or sports.
¿Pueden los estudiantes participar en JROTC y otras actividades? Claro que sí, absolutamente. El programa de JROTC está incluido en el horario escolar, donde los estudiantes pueden participar de otras actividades o clubes. All Good right, evening. now Ms. Thomas will present to us on the Gear Up. Y ahora la señora Thomas va a presentar Gear Up. Thank you, Ms. Wilkerson. Good evening. I am Janelle Thomas, the Region 10 Gear Up Program Manager. We are so happy to partner with Duncanville ISD and the community. Today, I will provide a brief overview about the goals and benefits of Gear Up. Buenas noches, ella es la señora Janelle Thomas, gerente del programa Gear Up de la región 10. Ella está muy feliz de asociarse con el Distrito Escolar de Duncanville y la comunidad. Hoy ella proporcionará una breve descripción general de los objetivos y beneficios del programa Gear Up. Gear Up stands for Gaining Early Access and Readiness for Undergraduate Programs. This is a competitive Department of Education funded grant. It's a 6 or 7 year cohort-based model starting no later than 7th grade through high school or the first year of college. Gear Up serves over 572,000 students across 43 states. Region 10 Service Center was one of 27 projects awarded and only 3 awarded in Texas. Duncanville ISD and Lancaster ISD are partners, and the program enlists parents, school personnel, community groups, businesses, and places of worship. Ahora veamos una visión general del programa Gear Up. Obtener acceso anticipado y preparación para programas de pregrado. Beca competitiva financiada por DOE. Modelo basado en cohortes de 6 o 7 años que comienza a más tardar en el grado 7 hasta la preparatoria o en el primer año de universidad. Sirve a más de 572,000 estudiantes en 43 estados. Provee centros de servicios educativos ESC, siglas en inglés, a través de la región 10, uno de los 27 proyectos adjudicados, solo 3 premiados en Texas. El Distrito Escolar de Duncanville y el Distrito Escolar de Lancaster están unidos en asociación en este programa y recluta padres, personal escolar, grupos comunitarios, empresas y lugares de adoración. Gear Up's audience. Gear Up will serve the class of 2027, now 7th graders, who are currently at Byrd, Kennemer, and Reed Middle Schools, and that's all students. The focus is on increasing college and career readiness of low-income students, where the schools are at least 50% of where the student body are federal or free reduced lunch. It follows current and newly enrolled students over the next 7 years through their first year in college and includes parent engagement and outreach. Last but not least, it provides professional development for teachers, staff, and administrators. Audiencia de Gear Up, clase 2027, ahora estudiantes de 7º grado, actualmente las escuelas secundarias de Byrd, Kennemer y Reed, todos los alumnos. Enfoque en aumentar la preparación universitaria y profesional de estudiantes de bajos ingresos. Al menos el 50% del alumnado es el almuerzo federal gratis a precio reducido. Siga a los estudiantes actuales y recién matriculados durante los próximos 7 años a través de su primer año en la universidad. Participación y alcance de los padres y el desarrollo profesional para maestros, personal y administradores. And here are some of the benefits of Gear Up. There will be 3 Gear Up site coordinators on each of the campuses, so 1 per campus, but a total of 3 site coordinators. It will facilitate student enrollment in advanced courses such as honors, AP, dual enrollment, early college, and work-based learning.
Gear Up provides tutoring, mentoring, near peers, counseling, interventions, test prep for STAR, ACT, SAT, and TSI. There will be college and career workshops, field trips, and special programs. Gear Up provides STEM-based classroom materials for all students, parent workshops, and teacher trainings to ensure students engage in college-level instruction. Y ahora veamos algunos beneficios del programa Gear Up. Coordinadoras de sitio Gear Up, para un total de 3. Facilita la inscripción de estudiantes en cursos avanzados, honores, AP, inscripción dual, universidad temprana y aprendizaje basado en el trabajo. Provee tutoría, compañeros cercanos, consejería, intervenciones, preparación para exámenes para evaluaciones de STAR, ACT, SAT, TSI, carrera universitaria, talleres, excursiones y programas especiales, materiales de clase basado en STEM, talleres para padres, capacitaciones de maestros para asegurar que los estudiantes participen en instrucción de nivel universitario. Let's pause for questions. Are there any questions in our Q&A at this time? Hagamos una pausa para las preguntas. ¿Hay alguna pregunta en nuestra área de preguntas y respuestas en este momento? Currently, we have no questions. Thank you. If there are no questions, I will pass it back over to Ms. Wilkerson. Si no hay preguntas, entregamos la parte nuevamente a la señora Wilkinson. All right, thank you. For additional information, we would like for you to visit duncanvilleisd.org/ccmr. Currently, the JROTC website is live and the Gear Up website is coming soon. Okay. Si usted está interesado en obtener más información acerca de los programas JROTC o Gear Up en línea, usted puede visitar la dirección de internet duncanvilleisd.org, línea CCMR, el sitio web. El sitio web de JROTC está activo y el sitio web de Gear Up llegará pronto. Thank you to Tiffany Wilkerson and Janelle Thomas for introducing our new and exciting programs, JROTC and Gear Up. And thank you, families, for joining us. We hope we provided you with tools that are helpful to you in supporting your student success. We always appreciate your participation and your support. Gracias a la señora Wilkinson y a la señora Thomas por haber provisto información acerca del JROTC y el Gear Up. Y gracias a las familias por acompañarnos en esta noche. Thank you to our family engagement team as well. Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and our Family Engagement Liaisons, Loca Serrano, Sylvia Perez, Crystal Tate, and Carlos Rivera. They, along with myself, Mari Zamora, Director of State and Federal Programs, are here to serve. Gracias a nuestro equipo también de participación familiar, la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y nuestros enlaces de participación familiar, Lonca Serrano, Silvia Pérez, Crystal Tate y Carlos Riveras. Ellos, junto con nuestra directora de programas estatales y federales, Mari Zamora, estamos aquí para servirles. We invite you to join us for future sessions of Parent University. May 10th, 2022 at 6 p.m. via Zoom, we will gather to discuss Summer Extended Learning. Our presenter is Mrs. Tina Bynum, Director of Curriculum and Instruction. Te invitamos a unirte a nosotros para futuras sesiones de Universidad de Padres. El 10 de mayo de 2022 a las 6 p.m. vía Zoom estaremos transmitiendo Aprendizaje Extendido de Verano. La presentadora será la señora Tina Bynum, Directora de Currículo e Instrucción. On May 24th at 6 p.m. via Zoom,
we will hold a session leading with literacy for early childhood. Presenters are our early childhood team. El 24 de mayo de 2022 a las 6 p.m. vía Zoom estaremos transmitiendo Liderando con la Lectura y los presentadores serán el equipo de escuela primaria. Also, please remember to enroll your child now for the 2022-2023 school year. También queremos darle un recordatorio de inscribir a su hijo para el próximo año escolar 2022-2023. Our enrollment extravaganza will take place on April 28th in person at Duncanville High School. Y el gran espectáculo de inscripción estará tomando lugar el día 28 de abril en la secundaria de Duncanville. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_face and on Facebook using @DVille Family Engagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, follow the link using the QR code on the screen to sign in now. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Síguenos en las redes sociales. Puede encontrarnos en Instagram y Twitter usando @Panther_face y en Facebook usando @DVille Family Engagement. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, face@duncanvilleisd.org. Gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you, so follow the link and complete the quick survey now. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti, así que siga el enlace y complete la encuesta rápida ahora. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. We are extremely thankful for Mrs. Zamora and her leadership. Additionally, we appreciate Mr. Rivera for serving as our interpreter. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de participación familiar. Estamos muy agradecidos por la señora Zamora y por su liderazgo. También agradecemos al señor Rivera por servir como nuestro intérprete. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on May 10th, 2022. Tenga una maravillosa noche. Esperamos verlos nuevamente en la Universidad para Padres el 10 de mayo de 2022.